Internacionales les da la bienvenida a esta conferencia de día de la fecha. Quiero saludar a todos los alumnos de nuestra diplomatura en análisis estratégico de los conflictos contemporáneos que están presentes, muchos conocidos, amigos, que no voy a nombrar uno por uno para no ausentar a nadie, y contarles, bueno, que en este seguimiento de conferencias que venimos haciendo para dar a conocer nuestras actividades, nuestro desarrollo, hoy contamos con la presencia del licenciado Ricardo Auer, que es colaborador del Instituto Elevan, además de su amigo personal. Les voy a contar un poquito quién es Ricardo. Ricardo es egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA. Es ex empresario PYME, exportador de bienes, en general del rubro alimentos y tecnologías. Trabajó en Alemania, en Brasil, en Pakistán, en Tailandia, en Bangladesh y en China, con lo cual tiene un panorama y una visión del mundo interesante. Fue miembro del Centro de Estudios Estratégicos de la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Fue presidente de la Fundación Saber como investigador del sistema INTI, y ahora es profesor investigador en la Escuela Superior de Guerra Conjunta y en la Universidad de la Defensa Nacional. Además, es un colaborador permanente como analista geopolítico del periódico Infobae, con el cual también pueden hacer un seguimiento de su pensamiento, de lo que él escribe asiduamente. Como yo lo hago en la prensa, él lo hace en Infobae. Así que de esa manera vamos cubriendo un poco el espectro para dar un poco de luz ante todo este tema de los conflictos contemporáneos. Bueno, hoy nos aborda un tema con el que trabajamos juntos, es el tema de esta guerra global irrestricta, que le hemos llamado en el Elevan, y ya había dado una conferencia el licenciado Auer hace unos meses, pero bueno, me pareció pertinente hacer una actualización, porque ya estamos en 7 meses, nadie esperaba esta prolongación, pero bueno, los hechos así lo demuestran. Así que me parece que es importante escuchar esta actualización de Ricardo, y después vamos a tener en las futuras conferencias próximamente a destacados expositores. Va a estar el general Lawel, va a estar el embajador Archibaldo Lanús, el embajador Abel Pose, entre otros destacados especialistas en el tema estrategia, relaciones internacionales, geopolítica. Y bueno, y quien habla les va a dar también en algún momento una actualización operacional de lo que viene sucediendo en función de la estrategia militar. Y no obstante, les aviso, el 6 de octubre, ahora próximamente, voy a dar esta conferencia sobre la actualización operacional en la Universidad de la Defensa Nacional. En el canal de YouTube, no hay que inscribirse. Después a los alumnos de la diplomatura o a quien le interese, les hago partícipe de esta invitación. Al estar en YouTube también lo pueden ver en diferido, como esta conferencia. Bueno, no hablo más. Ricardo, bienvenido al Instituto Elevan, y te dejo con el auditorio tan selecto que tenemos. Participar de este instituto tan extraordinario que has creado, que estamos contentos de que podamos llevarlo adelante. Bueno, voy a pasar al sistema de las diapositivas para... Bien, se ve en la pantalla ya la carátula, ¿no? Sí, se ve. Perfecto, bueno. Para arrancar con esto voy Ponelo en pantalla completa, Ricardo, que es la copita de abajo. Razón. Sí, correcto. Un segundo, falta la copita. Ahí estamos. Listo. Bueno, ahora sí, gracias. Sí. Muy bien. Bueno, vamos a hacer un breve repaso de lo que dije la vez anterior, porque si no, no se entiende. Yo siempre me gusta empezar diciendo de que todas las potencias han tenido su auge y su decadencia. Y en este gráfico
se puede ver que en los años 1000 el Producto Bruto estaba en manos de China y de la India, y recién después de la Revolución Industrial pasó a manos de Europa y de Estados Unidos. Otro gráfico semejante a este es este, más actualizado, porque el otro llegaba hasta los años 1900. Este llega al 2000 y se ve la historia de China, que está en rojo aquí, que hacia los 1800 estaba en su pico, y después, cuando fue la guerra de las drogas, o la introducción de la droga por parte del Imperio Británico, cayó brutalmente, y eso es parte de la guerra irrestricta. O sea, las drogas constituyen un elemento de esa guerra sin límite en la cual todo vale. Lo mismo ocurrió con la India, que es el grisado que está aquí, que también en la misma época cayó por ocupación directa del territorio hindú, que estaba subdividido en muchas fracciones, reinados y marajás, que no se ponían de acuerdo entre ellos. Entonces fácilmente el imperio, con muy poca gente, pudo gobernar durante tantos siglos la India, aprovechando las debilidades intrínsecas propias de ese estado de fraccionamiento. O sea, otro modo de ver la guerra irrestricta, que es debilitar al contrario para que se fraccione y no pueda operar. Europa, Western Europe, acá dice en el tono celeste, ha tenido su máxima expresión en la época de la Revolución Industrial, y después lentamente, después de la Primera Guerra Mundial, fue cayendo hasta llegar a los límites actuales. Japón está en ese tono rosadito. También ha subido después de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue que los japoneses copiaban todo, la parte industrial, favorecida por los Estados Unidos para poder combatir al comunismo que se expresaba en territorio chino. Y Estados Unidos, que no existía hasta 1700 y algo, es el azul oscuro que está aquí, que tiene su máxima expresión en la Primera Guerra Mundial, y después ya asentado como primera potencia, compitiendo con los europeos en aquel momento, pero después ya definitivamente tomando ventaja de ello, está allí. Y ahora se ve que los chinos están en este momento en modo superior a los Estados Unidos. Esto se ve también acá en este gráfico, donde el azul es Asia, el rojo es Estados Unidos, otros países el amarillo, nosotros los América Latina, perdón, del Suramérica, estamos en este costadito, y Europa está en el verde. Esto va cambiando continuamente, y se ve también de otro modo que Estados Unidos y China van hacia un mundo bipolar, digamos, donde compiten entre ellos, y esa es la principal fractura del mundo actual, digamos, el problema central de todo lo que ocurre alrededor de los conflictos en todo el mundo va a estar focalizado por la disputa entre China y Estados Unidos. Bien, no es casualidad, acá tenemos este gráfico en rojo que no se ve mucho, pero son la producción de autos eléctricos, que en China es superior a cualquier lugar del mundo, dado por varios motivos, entre ellos algunos de índole económico y otros de índole geopolítica, porque China quiere mostrar al mundo que es superior en todos los campos de actuación tecnológica. Y entonces fomenta este tipo de cosas, y por eso demanda también los elementos necesarios, minerales, tierras raras, litio, que se necesitan para mover todos los automóviles. Y ahí está parte de las disputas que hay en el mundo por los recursos naturales. Bien, la geopolítica, bueno, ustedes ya están avanzados en esto, es un método de análisis, y la inteligencia estratégica una especie de estudio dinámico del poder para asesorar al máximo poder político. De los factores portadores del futuro ya hemos hablado, son los que se deben estudiar para ver hacia dónde se dirige el mundo. Los criterios siempre que nos manejamos con estos temas son los intereses nacionales y no los criterios ideológicos o culturales. Y esto es más importante que nunca, porque en los momentos de cambios de época como el que estamos viviendo, esto es central. A veces cuando hay temporadas más suaves o más amesetadas, uno puede empezar a discutir de
características ideológicas de cada grupo, pero no es el momento. La política internacional, sin ninguna duda, se nutre de la inteligencia y del estudio de lo geopolítico. En la Argentina estamos, como todos sabemos, carentes de toda esta claridad estratégica que necesitamos, y por eso estamos a los tumbos y sin un rumbo claro. Está claro que las relaciones entre los países requieren tener una personalidad, y yo digo personalidad en cuanto a saber qué quiere uno de su propio mundo, de su propio país, tener un proyecto. Sin un rumbo propio, entramos a navegar en aguas que son producto de los vaivenes que nos empujan los demás. Y en cuanto yo hablo de los intereses, son los intereses bien concretos, que son los tecnológicos, los de la seguridad, de la defensa, los energéticos. O sea, los recursos que uno tiene no siempre son, digamos, posibilidades de contar en el poder, porque ni los podemos manejar, ni extraer, ni disponer, porque están en manos de otros, como por ejemplo ocurre en muchos de nuestros propios recursos que no podemos ni controlarlos, salvo los alimentos que sí tienen una producción propia y bastante manejada por los argentinos. Digo bastante porque no es toda. También quería decir que cuando se habla a veces de inserción internacional, es una desviación, digamos, de lo que es la política internacional, porque tenemos que insertarnos al mundo. Cuando se dice eso, generalmente se está hablando de comercio en general. Y con el criterio de que nosotros tenemos que ser proveedores de los productos que naturalmente da la naturaleza del país e importar los productos que no podemos fabricar, lo que en general son los tecnológicos. Yo prefiero hablar de política internacional como un concepto más complejo y más necesario para fortalecer cualquier proyecto que tenga intereses nacionales en juego. Por lo tanto, hoy los espacios geopolíticos donde se dirime el poder del mundo están en su dimensión clásica, lo que todos sabemos, los recursos, la economía, el factor militar, los minerales, los alimentos, en fin, lo clásico. Pero también se disputa en los otros tres espacios, que es en el cosmos, el control satelital de las comunicaciones. Por eso los chinos mandan un cohete para ver el otro lado de la Luna, que fueron originales en eso, porque bueno, estarán pensando en lograr alguna ventaja tecnológica en cuanto a los satélites, a las comunicaciones, desconozco el tema, pero evidente que es un tema de enorme importancia para los principales países del mundo. La guerra cibernética es conocida por todo, son los ciberataques, el robo tecnológico, los sabotajes, las amenazas. Eso ya ocurre a nivel comercial, industrial y de los estados, y de hecho ha ocurrido seguramente en la guerra que Rusia en territorio ucraniano, cuando bloquean, digamos, las centrales eléctricas o los controles de producción de agua potable, etcétera, etcétera, y tantas otras cosas. El caso del Cosmos fue muy importante, el aporte de los Estados Unidos para la detección de tanques rusos o la detección de columnas o lugares misilísticos, digamos, que estaban ocultos y todo lo demás. Y finalmente, el espectro más amplio de combate hoy en los conflictos es la guerra cognitiva, que se basa justamente, vamos a explicarlo, en los algoritmos, en la big data, en las fake news, en la manipulación cerebral de los pueblos, porque ahí es donde, eso ocurre todos los días en el conflicto en territorio ucraniano, donde se escucha que los soldados rusos huyen de su país para no tener que combatir, y los rusos dicen que la población los aclama cuando llega a los pueblos liberados por ellos. Cada uno pone su guerra cognitiva de acuerdo a sus intereses. Evidentemente estamos viviendo un cambio de época. El Indo-Pacífico supera como potencia económica a todo el Atlántico. Esto ya está claro, lo he mostrado en los gráficos anteriores, pero es asumido como real por todo el mundo. El mundo está en una transición institucional. Las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, no funcionan, o es casi imposible hablar en términos actuales, y inclusive en la época de la pandemia,
si bien las recomendaciones de la OMS decían algo, en verdad los países hacían lo que ellos querían y determinaban su política de salud de acuerdo a criterios propios. Por lo tanto, hay un nuevo orden emergente que no se sabe cuál es, y por eso estamos en transición y en grandes incertidumbres. Se está delineando un nuevo orden. Estamos viendo cómo ocurre. Y la globalización está restringida por los intereses estratégicos de las potencias. El origen de todo esto, digamos, digamos las causas que provocan estas grandes turbulencias, que son graves en estos momentos, está en los conceptos de guerra irrestricta global, que ahora vamos a hablar, en los cambios tecnológicos acelerados que se produjeron en el mundo, y por lo tanto la geopolítica ahora supera a la geoeconomía. O sea, todo lo que se ocurre está más determinado por los factores geopolíticos que, como anteriormente en la globalización común que teníamos antes, en la geoeconomía. La guerra irrestricta, voy a repetirlo, es el nombre que le dio el general Keoliang a esa guerra por encima de cualquier límite, y es lo que está ocurriendo en estos momentos. Es donde no hay reglas, nada está prohibido, y nos sorprendemos de las cosas que ocurren. Y tiene todos los aspectos de la vida humana, los culturales, las drogas, el contrabando, los ambientales, los financieros. Ejemplo de los financieros son los swap chinos que ayudan entre comillas, a fortalecer su posición e intentan ayudar a los países que tienen falencias financieras. La ruta de la seda es otro caso de manejo, digamos, financiero, económico-financiero, así como fue el plan Marshall para Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Son lo mismo, tratar de captar a toda esa gente, a todos esos países para beneficio, digamos, para ponerlos del lado propio en la guerra en aquel caso, contra la Unión Soviética. Después la guerra cognitiva, que ya hemos hablado, las tecnológicas son fundamentales, sin ninguna duda, y todos los recursos, lo que hace a los recursos energéticos, ni hablar, el gas ruso y todo lo que está derivado de que todos sabemos, digamos, ya no precisamos analizarlo con lujo de detalle, la guerra que está ocurriendo a nivel global con el recurso petróleo y gas. Bien, el nombre que le han dado los americanos a la guerra irrestricta es la guerra híbrida, que en última es aprovechar las debilidades de otro país para debilitarlo desde adentro. Es lo que está haciendo Estados Unidos con Rusia. Está tratando de debilitarlo, afectándolo económicamente, financieramente. Después vamos a entrar en un detalle de qué ocurrió hoy. Y si no, de otra manera. Si eso no funciona, lo hará de otra manera. Que no confundamos con la guerra asimétrica, que es otro tema, que es cuando hay una guerrilla en un lugar, etcétera, etcétera, que es otro tema. Los conflictos tecnológicos se han convertido en conflictos geopolíticos. Empezó con la conquista del espacio, se mandaban las naves al exterior, los americanos, después los rusos, la perra laica, el primer hombre que fue al espacio, el primer asentamiento humano en la Luna, etcétera, etcétera, y después derivó en la guerra, en lo que se llamó la Guerra de las Galaxias, donde hace la deriva de eso, más otros factores obviamente internos, hace que explote la Unión Soviética, y se convierte en el mundo unipolar manejado por Estados Unidos, que duró unos 10 años más o menos. Y mientras tanto, la tecnología fue formándose por el lado de la Internet, de los temas informáticos, y llegamos a la inteligencia artificial, que son los temas actuales, y los algoritmos y todo lo demás que dan lugar a la guerra cognitiva. Todos los conflictos de base tecnológica son los sistemas de armas, la ciberguerra, sistemas de armas que hoy están muy al día, digamos, se están probando armas sin ninguna duda en esta guerra. En el espacio exterior, fíjense que el satélite, el SpaceX de Elon Musk, está trabajando con el Departamento de Defensa, así como los chinos tienen, y los rusos seguramente, sus propios sponsor privados, y el tema de la realidad virtual, que es el Facebook, que ahora se llama Meta, que lo ha desarrollado en extenso, que permite
capacitaciones en términos, digamos, comerciales, pero también en términos de preparación de soldados, y que China ha desarrollado enormemente, según los datos que me han llegado, y trabaja también en paralelo junto con las empresas privadas chinas. Obviamente, los conflictos de base tecnológica también aportan a la productividad y la creación de valor económico, y a lograr más espacios económicos para el propio país, para la propia potencia, que es el caso del el gran debate mundial del 5G, y todo lo que hace a la robo de tecnología, la copia, etcétera, etcétera, etcétera. Estados Unidos, creo yo, está convencido que su batalla a largo plazo la va a ganar en el campo de la tecnología. Por eso alienta la formación de bloques para que no le roben la tecnología. Bueno, la guerra cognitiva no la voy a explicar porque todo el mundo la conoce. Se trata de fraccionar y segmentar a los países contrarios, digamos, para tratar de que estos son los elementos necesarios para lograrlo, para crear fracciones internas y bajar la moral de los soldados, bajar la moral de la población, etcétera, etcétera. Fíjense que la Big Data, hoy el aporte de la Big Data en 60 segundos es millones y millones de datos que por las computadoras actuales se puede procesar y da lugar a un modus operandi, perdón por la tos, que es una herramienta fundamental. Fíjense una cosa, yo pongo como ejemplo esto. Yo recibo un diario, lo leo, hay artículos que me interesan y que se lo mando a los amigos, o hay días que leo una página, otro día leo todo el diario en extenso. Ahora, el diario que me provee a mí ese material no sabe lo que yo hago, desconoce, no puede saberlo. En cambio, si yo leo el diario por la computadora, se registra todo. Entonces saben qué leo yo, cuánto tiempo leo yo, a quién se lo mando, si lo mando mucho, lo mando poco, si saco conclusiones y hago un escrito, todo está registrado, el tiempo que ocurre eso. Entonces ese es el elemento de la Big Data, que transformada por algoritmos nos dan sesgo. Entonces, es así que cuando nosotros enviamos algo o averiguamos algo, enseguida nos llegan por el mismo conducto avisos comerciales o no comerciales, o lea tal cosa de tal lugar, lo cual va produciendo un sesgo de confirmación, donde finalmente nos confirma nuestra propia creencia, porque si siempre recibimos lo que a nosotros nos agrada, nos vamos convenciendo de que somos genios y que tenemos razón en todo. Y eso se llama sesgo de confirmación, o sea, nos recontra confirmamos, con lo cual se producen espacios, de acuerdo a cada algoritmo, donde se va agrupando sectores poblacionales con mayor intensidad en temáticas diferentes, militares, psicológicas, sociológicas, lo que fuere. Y el sesgo de actualidad significa que, como yo miro una noticia sobre la guerra en Ucrania, y rápidamente me van enviando, por los distintos medios que yo uso, informaciones sobre el mismo tema. Como llega tanta información, yo no puedo leer todo en detalle como lo leí por ahí la primera vez. Y por lo tanto, ya me voy olvidando lo que yo fui leyendo anteriormente, y por lo tanto no puedo correlacionar si la noticia actual es mejor, peor o lo que fuere respecto de la primera. O sea, las comparaciones son más complejas porque tenemos tanta actualización cotidiana y demasiada que empieza a temblar, digamos, el modo racional de estudiar y de comparar cosas. Y finalmente también se produce la prueba social. Y como yo se lo mando a gente conocida en general, no quiero mandarle algo que lo irrite continuamente, porque no quiero constituirme en una persona molesta. Entonces, vamos, y viceversa, me mandan a mí. Entonces, tratamos de ser suaves en nuestras relaciones y vamos afirmando creencias para encajar en nuestros grupos sociales. Esto ocurre masivamente, no estoy hablando de mi persona ni ninguna en particular. Y entonces se van conformando grupos temáticos
y donde manejados adecuadamente se pueden amigarlos, enfrentarlos entre sí y así sucesivamente. Y por lo tanto, el debate racional que tiene que ocurrir en el campo político se hace mucho más complejo, porque ante la sesgo de confirmación de un grupo es imposible discutir o debatir racionalmente con otro grupo que piensa diferente o opuesto. Por lo tanto, todo esto hace que la situación actual sea sumamente compleja y difícil de manejar, salvo que tenga uno el poder tan grande que, que le permita manejar todo esto. Bien. Por eso cada potencia tiene su propia plataforma, para que no se le mezclen los tantos ni le infiltren con ideas que no le gustan a sus propias poblaciones. Acá están las listas de lo que tiene Estados Unidos, la contraparte China y Rusia de Estados Unidos y Europa. Como dijimos antes, la geopolítica ha superado a la geoeconomía. Después de la globalización financiera, que se manejaba con criterios puramente económicos, China aprovechó, hizo su proyecto nacional, creció económicamente, y Estados Unidos tomó recién después de un tiempo conciencia de los límites sociales que tenía ese tipo de globalización, y ahora está preocupada porque este nuevo modelo en transición está creando la posibilidad de que algunos países se agrupen y creen su propia moneda transaccional, con lo cual disminuye el poder del dólar como moneda de cambio universal. En verdad lo que se está discutiendo es si seguimos en un mundo unipolar o vamos hacia un mundo multipolar con potencias de otros países. Bueno, esto ya lo dije, de la globalización restringida, que el tema, digamos, después de la pandemia y de la guerra actual, la restricción entre las grandes potencias con la producción y el comercio y los sectores estratégicos. O sea, los microprocesadores, antes eran libremente, se comerciaban, todo el mundo los usaba, ahora ya no. O sea, yo no le quiero vender, si soy una... o sea, el gobierno norteamericano le dice a una empresa norteamericana, no le vendas tal tipo de procesadores a la empresa china. Pese a que es un negocio y todo lo demás, pero empiezan a haber restricciones de todo tipo, amén de las comunes comerciales, porque uno no puede tener un solo proveedor, o todos los proveedores de mascarillas en China, digamos, tiene que estar un poco repartido el juego en otros lados. Más allá de estas cosas más convencionales, en los sectores críticos e estratégicos hay enormes restricciones de todo tipo. Por lo tanto, se están reordenando la cadena de valor y particularmente la globalización restringida pasa por el tema de la energía y tal vez también ocurre en alimentos, cosa que en Argentina puede ser de enorme importancia. Esta tabla dice que el comercio se empezó a concentrar en las regiones. En el NAFTA, 40% es interno. En Latinoamérica y Caribe, solo el 21%. Pero en la Europa de los 28 países, 63% se hace intercambio comercial dentro de la zona. En Asia-Pacífico es importante, también 52%. En Medio Oriente y el norte de África es muy bajo, y en el África subsahariana también. Como verán, donde está el poder empieza a concentrarse dentro de cada región. Esto también es una tendencia que hay que visualizarla porque es importante en lo que deviene a futuro. Y los conflictos no tecnológicos son los clásicos, los culturales, los empréstitos que hemos ya hablado, la finanza, el comercio y los acuerdos internacionales. Bien. Quisiera hacer un repaso muy breve, y después entramos a debatir, de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en China. Yo lo he clasificado por las principales potencias de acuerdo a mi clasificación, se puede discrepar. Estados Unidos incluye México, porque es un país atado a Estados Unidos, no tiene otra chance. Después viene China, después Rusia e India, están a mi criterio en un nivel parejo ya. Después está Europa con Alemania, principalmente Japón, Turquía e Irán. Y en Asia está Indonesia, Vietnam y Filipinas. Medio Oriente está Israel, Dubái y Arabia Saudita, que están empezando a ejercer un poder interesante. En África, Sudáfrica y Nigeria, y en Sudamérica, Brasil exclusivamente. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos?
como tiene la capacidad de movilizar recursos financieros propios, está financiando montones de cosas en su área de influencia geopolítica. Principalmente actúa sobre Europa, pero está tratando de forzar acuerdos en Medio Oriente, en Asia, con muchos países. No le está yendo del todo bien porque los países son un poco reacios quieren mantener sus grados de libertad. Obviamente en el sistema de armas está poniendo fuertes recursos. En todo lo que es la inteligencia espacial satelital está operando enormemente. En las operaciones económicas, sin ninguna duda. En las relaciones internacionales, ahí es donde juega su papel principal, aunque no ha tenido los éxitos que se ha pensado en África, por ejemplo, ni en el sudeste asiático. Porque países como Indonesia, Malasia, Filipinas, que eran prácticamente proclives a los Estados Unidos, están teniendo posiciones bastante independientes. Vietnam, por ejemplo, un enemigo tradicional de China es Vietnam. Y no ha logrado, las reuniones con el ASEAN Group no han sido tan positivas como se esperaba. Por ejemplo, actualmente está trabajando fuertemente sobre Pakistán y la India, países que están en relativa guerra tranquila por ahora. En la India particularmente, Estados Unidos hace hincapié en que pretender seguir enemistándolo con China, pero eso no está dando. Perdóneme, pero mi garganta es floja. Así que, bueno, eso se verá cómo sigue. Está en proceso todavía de grandes debates. Lo notable de lo que ocurrió el día de hoy es que muchos sectores le atribuyen a Estados Unidos una acción sobre el Nord Stream 2. Eso sale en las informaciones vía Twitter. No están confirmadas, obviamente, ni Estados Unidos lo va a hacer real, digamos, aunque lo sea, digamos. No sé si lo, no sé si lo está haciendo, lo ha hecho o no. Pero si uno lo analiza desde el punto de vista a quién le conviene que ocurra eso, mi pensamiento es el siguiente. Primero, al que no le conviene es a Rusia. Porque Rusia, si quisiera cortarle el gas cuando ellos quieren, corta la válvula. O sea que Rusia no ha sido. Y por otro lado, si se corta los dos gasoductos, va a dejar de proveer gas a Alemania. Y por lo tanto va a dejar de entrar los millones de euros o de rublos, o como quiera llamarse, que le entraban todavía por la gran provisión de gas. No se olvide que hay otros gasoductos que pasan por Ucrania, de gas ruso, que van también a Europa. O sea que uno de los beneficiados de control y venta de ese gas es Ucrania. Y un tercero es Polonia y Noruega, porque se ha inaugurado en estos días un gasoducto que viene de Noruega, entra por Polonia y se distribuye al resto de Europa. Quiere decir que Alemania, que antes proveía de gas al resto de los países, entre ellos a Francia, a Holanda, etcétera, etcétera, ahora va a tener que comprarle gas a los polacos. Por lo tanto, esta acción, sea quien sea que la haya hecho, afecta enormemente a Alemania y a Rusia. Y en el fondo, toda la operación de la guerra desatada sobre territorio ucraniano, en verdad es una guerra dirigida a ambos, porque son los principales afectados por la guerra. Económicamente Rusia se benefició bastante, digamos, porque los precios subieron y todo lo demás, pero a largo plazo eso es un problema enorme para Rusia y no las tiene fácil. Pero para Alemania es un gran problema que me gustaría que lo veamos en este gráfico, donde están ocurriendo cosas en Europa que están motivando la reflexión de mucha gente en cómo va a seguir todo esto.
El Partido Demócrata de Suecia ganó las elecciones, un partido que le llaman de centro derecha en Suecia. Ahora ha ganado el centro derecha en Italia. Hungría es sancionada por su posición anti-NATO. Polonia apoya a Ucrania, pero recela de Bruselas, o sea, porque también ha sido medio sancionado la política polaca por la Comisión Europea, presidida por la señora Ursula von der Leyen, quien se ha atrevido a decir que ojo como votan los países, porque si votan mal les vamos a cortar el chorro de la asistencia que da la Comisión Europea. Eso es bastante antidemocrático, por cierto, pero bueno, son realidades que están ocurriendo, son parte de las transiciones globales que estamos observando. De hecho, ya se habla de que una posición común va a haber entre Italia, Polonia y Hungría en cuanto a las políticas generales migratorias y culturales y todo lo demás en Europa. Sería ese eje conservador o tradicionalista que pongo ahí. Eso veremos, estamos muy frescos todos los datos, no podemos sacar conclusiones firmes, pero hay un eje que está ocurriendo algo en Europa en ese sentido. Ahora, el gran tema es Alemania. Sin ninguna duda, si Alemania, porque el gas ruso es barato y por lo tanto Alemania era competitiva en cuanto a su industria. No se olviden, la industria plástica, la industria petroquímica, todo se alimenta con gas. Las acerías se alimentan con gas y con carbón, y el carbón también en Alemania es importado de Polonia y de Rusia. Si toda la industria alemana empieza a trastabillar y a tener problemas, no solo la población con sus gastos y su inflación y que sale todo más caro, que eso hasta es un tema, pero el otro tema es mucho más importante para Alemania. ¿Hasta dónde va a aguantar Alemania y su socialdemocracia apoyada por los verdes, que tienen una contradicción enorme? Ahora tienen que usar carbón para alimentar sus centrales eléctricas, cuando ellos fueron los que prohibieron o hicieron prohibir la industria nuclear en Alemania, que era bastante avanzada y que nos proveyó a nosotros tecnología vía la KBU de Siemens. Entonces, el gran dilema acá es ¿qué va a ocurrir en Alemania? Esto es una gran incógnita, porque si Alemania acepta su destrucción momentánea, puede reflejarse en una situación como ocurrió después de la Primera Guerra Mundial. O sea, puede volver a los años 30 y creación de partidos, digamos, de extrema derecha, ahora ya nacionalistas y más violentos. El mundo no da para eso, pero si lo empujan, no sé, se abre la duda. En Alemania, digamos, el partido de derecha que hay ahí, AfD, creo que se llama, también está creciendo, así que no sé qué va a ocurrir. Es un gran tema. Alemania creo que es el centro de lo que tenemos que observar a futuro. Y no se olviden que ahora empieza el invierno, con lo cual las convulsiones sociales, que ya hay muchas marchas en toda Europa por este tema, van a estar a la orden del día. En Rusia, evidentemente, ha habido problemas defensivos en el norte, o sea, el sistema militar ruso no es tan fuerte como se dice. Ha tenido que llamar a los reservistas para proseguir su avanzada de ocupación del Donbass, y por eso ha hecho ese referéndum, y para garantizar ese referéndum necesita a los reservistas. No le ha ido tan mal, pero con ciertas dificultades ya en los diálogos con otros líderes globales, particularmente con China y con la India. Y si incorpora a la Federación Rusa los territorios del Donbass, no sé si ocurrirá la de Zaporizhzhia y Gerson, no creo eso, y aplica su doctrina de defensa de la Federación Rusa, entramos en una zona de combates directos entre la OTAN y Rusia. ¿Cómo puede salir o zafar Rusia de esta encerrona? Porque ahora, si le cortan el Nord Stream, que es una fuente económica, va a tener que actuar de otra manera. Se ve obligado a actuar de otra manera. Y una manera es crear conflictos en otros lugares.
y el lugar que tiene, porque lo maneja, es Siria, con lo cual afecta a los intereses de Turquía, que puede manejarla en forma conjunta o no, veremos, que es parte de la OTAN, y de Israel. Israel tiene influencia en los Estados Unidos, así que es un juego complejo, muy complicado, que, que puede desatarse para salir de los problemas que hay. Rusia ha participado de la organización de la cooperación de Shanghái. Este es interesante esta organización. Está formada por China, la India, Kazajstán, Kirguistán, Rusia, Pakistán, Tayikistán y Uzbekistán. Son 4 potencias nucleares. Rusia, China, India y Pakistán. De un total de 8. Como observadores hay otros países, algunos importantes, otros no tanto, Irán es importante, y están asociados también Turquía, Armenia, etcétera, etcétera. Pero su PBI es 1/4 del mundo y tiene el 44% de la población mundial. Tiene el 60% de toda la superficie de Eurasia y 25% de la extensión global. El acuerdo se inició en el año 96 entre China y Rusia y 3 repúblicas ex-soviéticas. Y en el 2001 se le dio ya una conformación más importante para tratar los temas de seguridad, los servicios de inteligencia, los problemas del terrorismo, etcétera, etcétera. Para China es clave esa zona porque es la ruta de la seda, digamos. Entonces ahí quiere afirmarse su estructura global. O sea, para China es avanzar vía Asia Central hacia Europa. Ese es el proyecto chino, claramente, ocupar la isla euroasiática. Ocuparla en el sentido de tener influencia, no quiere decir ocuparla de la manera clásica, ¿no? Se entiende. Para Rusia también es una zona tradicional de influencia, o sea, el imperio ruso era todos esos países eran parte de Asia Central, eran parte del imperio. Y tiene bases militares allí, y es importante como proveedor de armas, etc. Y para la India también es importante porque participar de la Organización de Cooperación de Shanghái, porque tiene a Rusia como su principal proveedor de militar y de petróleo, y hay gasoductos, el TAPI es uno, que es Turkmenistán, Afganistán, Pakistán e India, que está frenado, pero todas esas zonas son enorme importancia, alejadas de América, como se verá, pero para el desarrollo y crecimiento de estos países son temas centrales. ¿Qué está en debate finalmente y para ir terminando? Estamos hablando de un G2, China-Estados Unidos, o de un multipolarismo. No cabe duda de que estamos en presencia de un neoproteccionismo económico por regiones, que la pobreza y la desigualdad y las migraciones son temas centrales para muchos países del mundo, Europa, América, etc. Que hay un descontento social global, producto de toda la incertidumbre, que la inflación, ahora se verá, esta que está desatada en el mundo, producto de la pandemia y de la guerra, va a ser corta o larga, yo estimo que no va a ser corta, que va a haber una concentración del comercio internacional, sin ninguna duda, y que la recesión, llevado de la mano de la inflación, por más que aumente la tasa de la Reserva Federal, la tasa de interés, no va a ser tan cortita, eso se va a prolongar igual, porque la inflación, una vez que se desata, es difícil volverla a poner en la botella, y que un gran tema para los argentinos es saber qué va a ocurrir con los precios de las commodities. Es seguro que el petróleo va a seguir caro. Bien. Más o menos he explicado lo que quería presentar, y me gustaría que pudiéramos debatir o que me hagan preguntas o lo que fuere, digamos. Quedo a disposición de ustedes. Gabriel, te dejo a cargo. Gracias, Ricardo. Bueno, en nombre del Instituto Levan agradecemos la participación de Ricardo Auer, clarísimo como siempre. Estaba Guillermo Cufaro, creo que había levantado la mano para hacer una pregunta. ¿Puede ser? No, Gabriel, solamente felicitarlo, señor licenciado, excelente y muy claro. Muchas gracias. Bueno, gracias. No sé si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, te podemos liberar el micrófono y conversamos. Yo tengo una Sí. pregunta, es
Adelante, básicamente es, gracias, básicamente es que en este contexto que explicó muy bien, ¿qué se puede esperar para, digamos, Sudamérica y específicamente, obviamente, para un país como Argentina, digamos? O sea, ¿qué caminos cree que son posibles, digamos, en este bipolarismo que por lo menos yo veo más probable que un multipolarismo? Bueno, pensémoslo así. Todo país que tiene un proyecto y que sabe lo que quiere, tiene oportunidades para negociar en mejores condiciones con los poderes preexistentes, digamos, o existentes. Brasil es parte del BRICS. Por lo tanto, tiene acercamiento con los rusos, con los chinos y también con los norteamericanos. Por otro lado, porque Norteamérica también necesita de Brasil en cuanto que es un ordenador del espacio sudamericano. Lo más probable, aventuro, es que gane Lula da Silva las elecciones. Con lo cual, fijémonos que casi todos los países de Sudamérica, excepto Uruguay, Paraguay y Ecuador, países pequeños en general, van a estar en manos de partidos de centro izquierda. Que ninguno de ellos se va a pelear, y en México tenemos AMLO, que es parecido, otra variante. Entonces, pero ninguno de ellos se va a pelear con los Estados Unidos, salvo de pico, salvo declamatoriamente, pero en la práctica ninguno se va a pelear con los Estados Unidos. Lo que sí va a depender de cómo evolucione la guerra en Eurasia, las oportunidades que tengan los países sudamericanos. Y además que tengan claro qué quieren, digamos, de esa situación. Nosotros, o sea, los americanos está claro que quieren que nosotros actuemos de proveedores reemplazando a los contrarios. O sea, al gas ruso quieren que nosotros le aportemos a Europa o a China o a quien sea que podamos aportar. Por lo tanto, nosotros estamos atrasados con el gasoducto, tenemos vaca muerta, las inversiones, o sea, como no sabíamos qué hacer, no hicimos nada. En cambio, Brasil tiene más claro. Yo no veo tantas diferencias geopolíticas entre Lula da Silva y Bolsonaro. Los dos tienen criterios pronacionales o nacionalistas, o lo que fuere, con matices, obviamente, con matices más internos que externos. Y por lo tanto va a ser más original en cuanto a sus negociaciones con los poderes del mundo. Otros como Colombia, estaba leyendo sobre Petro, lo que dice Petro. Petro hace un largo discurso proambientalista, diciendo que hay que legalizar la droga porque es contradictorio que, digamos, metámosle veneno para matar las plantas de cocaína y estamos matando todo el ambiente que produce oxígeno para la humanidad. O sea, defendiendo esa posición, que es una posición muy favorable a la posición de los demócratas de Estados Unidos y a la posición de la Comisión Europea, que quiere que nosotros resolvamos, o sea, los países periféricos resolvamos el problema ambiental que ellos crearon. O sea que hay muchos puntos de acercamiento, pese a que aparentemente el discurso ideológico sea diferente o contrario. O sea que yo no le veo ninguna contradicción. Yo creo que todo depende exclusivamente de las posiciones internas de cada país y qué rumbo van a tomar en cuanto a las negociaciones, si son inteligentes, no son inteligentes, son tontas, son corruptas, no son corruptas. Ese tipo de cosas es lo que yo veo para el destino de Sudamérica. Lo ideal sería que se unan, digamos, algunos países sudamericanos para, como ocurre en otros lados del mundo, para, como la Organización de Cooperación de Shanghái, la Organización de Cooperación de Sudamérica, donde, por ejemplo, fijemos el precio de algunos commodities que producimos en Paraguay, Brasil y Argentina, producen una cantidad importante, podríamos fijar un precio, sería interesante.
como lo está haciendo, por ejemplo, en la OPEP se ha unido Rusia con Arabia Saudita, países que no parecería que no tienen nada que ver entre sí, pero los dos se pusieron de acuerdo en sus intereses nacionales. Vamos a defender el precio del petróleo, para que no baje. E invitan a Irán, que está fuera de la OPEP, para que se integre y para que los Estados Unidos, que tanto critican a Irán, fueron a Irán para decirle por qué no te vamos a sacar las sanciones si vos liberás tus reservas de petróleo, que están bloqueadas por el bloqueo norteamericano. Entonces, no hay una cuestión ideológica en el mundo. Estados Unidos va a Maduro y decirle, muchachos, manden más petróleo, que tenemos que joder a los rusos. O sea que los criterios ideológicos que tanto aman los argentinos en esos debates estériles que a nada conducen, son claritos de que hay que hablar de intereses nacionales y ponernos de acuerdo en cosas básicas, elementales. Después habrá discrepancia, como siempre. En fin, esas son mis reflexiones sobre el tema local. Gracias, Ricardo. Acá hay otra pregunta. No sé si Enrique te contestó, sí. Supongo que sí. Sí, perfecto. Si estás satisfecho, ¿no? Digamos qué nota me pone. Sí, no. Considera, dice Gabriel Fernández Gasalla, nos dice, ¿considera usted que el actual conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y la OTAN pueden generar efectos negativos sobre la expansión de la ruta de la seda china en su trazado europeo? China está en una posición también compleja. Si bien es ganador, digamos, del conflicto entre la OTAN y Rusia, a largo plazo es ganador, está en una posición donde, queriendo liderar una parte del mundo, no se puede poner en una posición tan a favor de Rusia, porque va a ser acusada de, bueno, entonces vos también querés invadir todos los países como Rusia lo ha hecho. Entonces está en un delicado equilibrio político y geopolítico para manifestarse equilibradamente. Por eso Xi hace declaraciones que no son ni chicha ni limonada, pero está ahí. Obviamente los intereses nacionales de China coinciden con los intereses nacionales de Rusia en contra de Estados Unidos, sin ninguna duda, porque sabe que si eliminan a Rusia, si Estados Unidos lograra eliminar a Rusia, el próximo ataque va a ser contra China para hacer lo mismo. Por lo tanto, todo es muy equilibrado. En cuanto a la ruta de la seda, en Europa, China mantiene relaciones comerciales con Alemania, con Italia, con Francia, con Inglaterra, con Estados Unidos también, con Rusia, con todo, desde el punto de vista comercial. Ahora, también está sufriendo el problema de los productos estratégicos, por ejemplo, los microprocesadores y todo lo demás, están empezando a complicarse, porque ahí hay restricciones. Así que, por ejemplo, la visita de la señora Pelosi ha sido una provocación cuando fue a Taiwán para que China reaccione y ver que, para estudiar el caso, a ver cómo va a reaccionar China. Va a ser de así, allá, ya se están probando las armas de la guerra irrestricta, digamos. Así que bueno, se verá. Yo no, es una pregunta que está en evolución, digamos, la respuesta está en evolución. Los países de Asia Central tratan de llevarse bien con los rusos y con los chinos. Que China y Rusia, digamos, fueron opositores en viejas épocas, en la época del zar, sin ninguna duda, porque Vladivostok era territorio chino y el imperio ruso se lo tomó y se quedó ahí. En fin, todavía China tiene buenas relaciones comerciales con todo el mundo. No ha sufrido ninguna consecuencia, pese a que ahora está ayudando a Rusia comprándole ingentes cantidades de gas, ¿no? Acá tenemos otra pregunta, Ricardo. ¿Cuál es el interés de la Argentina en medio del escenario de la guerra irrestricta global? Pregunta Marcela. ¿Cuál es el interés de la Argentina en medio del escenario de la guerra irrestricta global? El interés de la Argentina siempre debe ser, en cualquier circunstancia, el interés nacional, no el interés ideológico de una fracción de gobierno, sea cual sea la que está. No sé, ¿qué otra? Que vuelva a preguntar un poco con mayor detalle, no sé qué decirle. Después tenemos, mientras tanto, José Clausi nos pregunta, ¿cómo proyecta a Gran Bretaña
¿La ve con algún declive? ¿Alguna opinión? Sí. Fíjense que yo hablé de la importancia de las monedas de transacción y de reserva, que es el dólar actualmente, ¿no? Y que está cuestionado cuando Arabia Saudita le vende a China en yuanes el petróleo, digamos, está debilitando al dólar, porque el dólar no deja ser la moneda necesaria para hacer una transacción en las commodities. Entonces, Estados Unidos puede emitir dólares todo lo que quiera. Total, tiene la máquina. Pero, ¿por qué ocurre eso? Porque las transacciones comerciales que se van incrementando año a año demandan la necesidad de contar con los dólares. Si eso no ocurre y otros sustituyen el dólar por otras monedas, entonces el dólar empieza a perder importancia relativa. Otros países atesoran dinero en dólares como moneda de reserva. Argentina es un ejemplo, Rusia también y otros países también. Entonces, si nosotros nos liberamos del dólar, como Brasil, y no atesoramos en dólares, sino en otra cosa, en lo que fuere, entonces menos demanda de dólares, el dólar entra a perder importancia. Fíjense que cuando existía el Imperio Británico, todas las transacciones que ocurrían antes de la Segunda Guerra Mundial se hacían en libras esterlinas, o de la primera seguro, y entre la primera y la segunda a media. Ahí fue cayendo. Entonces, y hoy la libra ha caído a niveles insólitos. Cuando siempre estuvo 1,5 o más con respecto al dólar, hoy está 1 a 1, prácticamente igual que el euro. O sea que ha perdido importancia geopolítica, el país pierde importancia geopolítica. Ahora bien, Inglaterra no es fácil de roer. Es un país que tiene una tradición imperial y que la sigue usando porque es muy hábil en el manejo de la guerra irrestricta, precisamente, porque es hábil para crear opciones de división dentro de todos los países. Es su fuerte, se diría, inclusive dentro de los Estados Unidos. Entonces, y por otro lado, se ha anticipado a la guerra que ocurrió ahora en Ucrania. Fíjense que a principios del año 2022, a principios del 2020, su presupuesto se ocupó de aumentar el 40% del potencial nuclear, los Trident o como se llaman estos misiles que tienen los ingleses. Pusieron mucho dinero para crear un armamento nuclear más poderoso. O sea, estaba previendo que iba a ocurrir una guerra. O sea, tiene una capacidad de inteligencia muy importante, tiene una capacidad de incidencia sobre otros países muy importante, y tiene una alianza estratégica infinita con los Estados Unidos, y ahora, a diferencia de Europa, que es aliada de los Estados Unidos, esta es amiga de los Estados Unidos, y ahora ha sumado a Australia en Asia, o sea, el AUKUS. Eso tiene una enorme importancia geopolítica, sin ninguna duda. O sea que Inglaterra sigue siendo poderosa, más allá de que su moneda ande mal, digamos, ha caído, y que su población no esté en las mejores condiciones de vida. Precisamente las quejas del nivel de vida de los ingleses es bastante paupérrima, digamos, y está con bastante conflictos sociales. Muy bien, una pregunta referida a 2 o 3 hechos que sucedieron hoy y ayer. Uno es el que hemos nombrado, el atentado contra los gasoductos, y el otro importante es la evacuación de los norteamericanos de Rusia. ¿Qué lectura le haces? Yo lo veo como una escalada para hacer un pie. El atentado es una respuesta a lo que hacen los rusos en el Donbass, o sea, el querer incorporar a la Federación Rusa. Entonces, pero además yo lo expliqué, tiene un efecto económico sobre Rusia que le quita, porque si vos no mandás gas no te van a pagar. Entonces, eso son muchos, un volumen de dinero muy, muy alto, porque todavía se mandaba mucho gas a Europa, mucho gas, a Alemania en particular, ¿no? Por el Stream 2 es de Alemania, Stream 1 y 2. Y la respuesta, ¿por qué Estados Unidos le dice a sus conciudadanos que se vayan de Rusia? Porque prevé que Rusia va a tomar medidas en contra
de los norteamericanos en algún lado. Y en un lugar puede ser en la misma Rusia, qué sé yo. Las empresas norteamericanas le dicen, bueno, las expropiamos, qué sé yo. Todavía hay algunas. O puede haber manifestaciones populares que, digamos, armen algún problema con la embajada. No sabemos cómo va a reaccionar Rusia. No creo que actúe precipitadamente, porque no es el estilo. Pero algo va a hacer, algo va a responder. Y eso es una escalada, como vos bien decís. Son pasos, digamos, concatenados y previstos, creo yo, por parte de Estados Unidos, que, o sea, es la reacción lógica de prevención de su ciudad. Les avisamos, miren, no se metan ahí, salgan, porque algo va a ocurrir. No sabemos qué. Una pregunta más, Ricardo, de Guillermo, que dice, el continente blanco, la Antártida, ¿cómo se insertan los objetivos estratégicos de estas potencias? Y de ser así, ¿no nos da cierto lugar a nuestro país en este juego? La Antártida y el Ártico son los próximos espacios a explorar por parte de las potencias. El Ártico en particular, que a raíz del cambio climático tiene la capa de hielo es menor ahora, está trabajada muy fuertemente por Rusia, que ha creado un submarino nuclear rompehielo, que permite romper la capa de hielo, y atrás de eso tiene buques nucleares que para llevar gas y petróleo a Asia. Es la ruta más corta, va a ser, desde el punto de vista de la eficiencia de logística, va a ser notable, eso le va a aportar mucho dinero. Ya ha hecho acuerdos con China, por supuesto, e inclusive con Japón también. Y por eso respecto del Ártico. Y respecto de la Antártida, también es el otro espacio a explorar por parte de las grandes potencias. Hay quien se ha adelantado mucho y con décadas de anticipación ha sido Inglaterra, que ha ocupado las Malvinas y Monte Pleasant. Es la fortaleza armada de Inglaterra, con apoyo de los Estados Unidos, para ser la base de apoyatura a las incursiones sobre la Antártida. Fíjense que nosotros exploramos, y creo que Gabriel vos estabas participando de ello, en la posibilidad de crear un polo logístico, digamos, en Ushuaia, y que no se termina de concretar con apoyo de empresarios nacionales. Después vino China y ofreció al gobierno nacional apoyatura financiera para lograrlo. Estados Unidos se movió y la comandante del Comando Sur le puso un veto a la participación china, también es guerra irrestricta esto. Y ahí estamos. Ahora, el problema que de la Argentina es que lo ve, al tener fuerzas armadas muy disminuidas, lo ve solo en función del interés empresario de crear un polo logístico con fines de turismo. Y acá lo que está en juego son las tierras raras que hay ahí y otros elementos estratégicos que algún día se van a extraer, nos guste o no nos guste, con ambientalistas o sin ambientalistas. Porque los ambientalistas, digamos, europeos, debaten y debaten sobre el Amazonas y sobre la Antártida y defienden los hielos y todo lo demás, pero cuando el país necesita sacar un material estratégico, se olvidan de ese repertorio ambientalista y van y lo sacan. Esto, el caso de Alemania con el carbón, o de Europa con el carbón, ahora usan todo carbón, porque hay problema con el gas. Y entonces, ¿dónde está el ambientalismo? Yo soy enemigo del discurso ideológico, no de que el problema existe. El problema existe y hay que tratar de ver cómo se resuelve. Pero del discurso ideológico ambientalista, sí, porque es un verso, digamos, inventado para hacer que otros resuelvan los problemas que ellos crearon. No sé si te di respuesta al problema de la Antártida. Muchas gracias. Casualmente, como decía recién, casualmente estuve trabajando en ese proyecto del polo logístico antártico, y la Argentina también tiene una política de Estado, gracias a Dios, desde 1904, instala la base Orcadas, y con todos los gobiernos de todos los colores políticos, esta política se ha mantenido. Y hoy
sin tener ningún tipo de predilección política, he escuchado que en el presupuesto 2023 está el financiamiento para la base logística antártica y la instalación de la base naval de Tierra del Fuego. Con lo cual, si se concreta, digamos, el anuncio está hecho, daríamos un salto importante, porque la Argentina, le digo a los amigos que están escuchando, tiene una ventaja estratégica respecto a Malvinas y respecto a Punta Arenas o cualquier otro puerto del país vecino. Nosotros tenemos desde Ushuaia aseguradas las 12 horas de navegación sin cambio de climatología. O sea que el barco que sale desde Ushuaia, no soy marino, pero lo trataré de explicar de la mejor manera, el barco que sale a las 8 de Ushuaia sabe que a las 8 llega sin cambio climático. No así desde Malvinas, porque en el Atlántico Sur se producen cambios climáticos muy bruscos. Entonces, la salida desde Malvinas es mucho mayor a 12 horas y la salida desde cualquier puerto del país vecino también es mayor. Así que en este sentido, la base logística y la base naval argentina se convertiría y tendría una ventaja natural, y como siempre Dios nos ha bendecido con estas ventajas y nos ha desbendecido con nuestras políticas, poder aprovechar esta ventaja importante. Lo cierto es que esto lo pueden encontrar en las redes. Hace ratito el ministro de Economía acaba de ratificar el presupuesto 2023 para la construcción de la base naval Tierra del Fuego y la mejora de la base petrolera en la Antártida, lo que da una importante ventaja a la Argentina. Hay una pregunta más y no te molesto más. No, por favor. ¿Qué implica en el mapa político europeo ¿Cómo? el fallecimiento de Isabel II, bueno, muy tolulo, y la corona de Carlos III y el logro de la ultraderecha italiana en su reciente elección? No entendí la primera parte, pero se refería a la reina que falleció. Yo creo que la Claro, reina... ¿qué incidencia tiene en el mapa político europeo? Bueno, la reina ha sido genial para el manejo de los ingleses. Los ingleses viven vicisitudes terribles, digamos, con sus políticas ultraliberales de la Thatcher, me acuerdo, que hizo sufrir al pueblo enormemente, y la reina va acompañando todo eso y la gente está entusiasmada y bueno, es un buen distractivo, digamos, para los ingleses, es un problema para los ingleses exclusivamente, ¿no? Pero por otro lado, el Commonwealth se está separando a algunos países, así que el grado de influencia geopolítica estaría disminuyendo, pero se compensa por otras acciones militares que el M15 y otra gente hacen, que son muy efectivos y buenos. Y no sé qué otra cosa era de Italia. De Italia ha abierto una puerta nueva, digamos, basada en algo que todos sabemos, que la política en Italia es muy inestable, siempre lo ha sido con cualquier tipo de gobierno. No sabemos si esto va a ser más estable que otro, eso lo desconozco, digamos, pero abre una ventana nueva en Europa, digamos, para decir cosas distintas a las tradicionales, y todo el tema, digamos, a mi criterio, digamos, va a tener una influencia, pero el tema central, ¿qué va a ocurrir en Alemania? Sigo insistiendo con eso porque es la potencia principal, y mismo Francia, que también, digamos, va a sufrir mucho este problema. Veremos qué dicen los franceses, porque yo sé que hay marchas y contramarchas, pero eso no quiere decir nada, porque puede haber expresiones de inconformidad y no cambia nada. Veremos. Bien, había otra pregunta de Patricia. Ay, muchas gracias. ¿Cómo considera usted que va a seguir, digamos, con estos cambios ahora geopolíticos, el conflicto de Israel y Palestina? Bien. Bueno, ahí está hasta uno de los temas. En el conflicto ese está, y particularmente Siria, está afectado por la influencia de 4 potencias, que son Rusia, Turquía, Siria e Israel. Y indirectamente, por la presencia en algunos lugares de Gaza, de Irán.
Y también como Irán estaba, por ser chiita, y Arabia Saudita, sunita, digamos, también había un conflicto. Ahora bien, está ocurriendo algo ahí diferente a lo tradicional, porque entre Arabia Saudita e Irán no hay cierto acompañamiento en los negocios ya. Los dos son tradicionalistas, cada uno en lo suyo, en esas particularidades que tienen los musulmanes. Y el conflicto que más le interesa, pero eso es importante porque tiene influencia, repercute, digamos, en la zona. Porque tradicionalmente Estados Unidos e Inglaterra han tratado de que se peleen entre ellos, digamos, como el caso de Irán e Irak antes, ¿no? Pero si estos se van acercando y van tranquilizando la situación, el tema se centra en la posición también de Turquía, porque Turquía tiene problemas con los kurdos. Los kurdos están en Siria y en Turquía, y un poco en Irak. Entonces, los rusos que han apoyado al presidente sirio, digamos, han llegado a acuerdos para mantener zonas de influencia y han acordado con Israel muchos temas. O sea, Israel y Rusia se han hablado siempre para resolver algunas cosas. Eso no quiere decir que conflictos más locales de grupos extremistas, digamos, de uno y otro bando, sigan las peleas. Eso no es tan fácil de controlar. Pero si las grandes potencias que tienen influencia en la zona se ponen de acuerdo, entonces eso se va a tranquilizar, no resolver, se va a tranquilizar. Pero Rusia, si se ve acorralada, puede utilizar una carta de más compleja, digamos, sin parecer agresora, pero puede enviar, así como Ucrania fue enviada por la OTAN para pelearse con los rusos, puede enviar a los sirios para pelearse con los israelíes. Entonces, el debate es muy multifacético y complejo, y yo creo que a nadie le interesa que eso vuelva a explotar, digamos, nuevamente. Explota en la medida, está explotando todo continuamente, digamos, siempre en escala reducida, pero importante para los seres humanos que viven ahí, ¿no? Pero si puede explotar en gran escala, si ocurren otras cosas en otros países. Está compleja la situación, no hay una... Acá, en ningún lugar del mundo está tranquila la situación. Fíjense, entre Azerbaiyán y Armenia ya hubo peleas. Entre Turkmenistán y Kirguistán hubo peleas, por motivos diversos, a veces son cosas puntuales, locales. Sin embargo, todo tiene una lectura geopolítica. Así que en la situación en África también hay montones de diferendos irresueltos. El tema en Yemen, por ejemplo, apoyado unos por Irán y el otro por Arabia Saudita. Y bueno, por ahí se tranquiliza si los grandes poderes se ponen de acuerdo. Estados Unidos tiene tropas instaladas en una parte de Siria favorable a los kurdos y favorable a Israel. Tropas propias de norteamericanos. Si eso los rusos lo bombardean, imaginemos también qué puede ocurrir. Y por otro lado, Estados Unidos tiene una cantidad de soldados en Europa más importante de las últimas décadas. 1 millón de soldados norteamericanos están instalados en toda Europa. También puede ocurrir un atentado, no sabemos, qué sé yo. Todo es en evolución y sin diagnóstico cierto. Es lo que pienso. Muchas gracias. Bueno, muy bien, gracias Ricardo por esta excelente exposición. Creo que se han aclarado todas las dudas, todos han quedado satisfechos. En nombre del Instituto de Levan te vuelvo a reconocer tu trabajo y tu eficiencia para explicar las cosas. Bueno, y a todos los amigos, que veo muchos acá y alumnos de Levan, algunos aprovecharon para llevar agua a su molino, ya me di cuenta, por algunas preguntas, pero bueno, bienvenido sea y gracias por participar. Los invitamos, ya van a llegar las invitaciones para próximas reuniones. Los saludo y que tengan muy buenas noches. Muchas gracias. Un gusto, saludos para todos.
Gracias. Chao, buenas noches. Adiós. Buenas noches.